De las 10 teorías conspirativas que vamos a ver en este video, hay una que me encanta, porque dice que no existe un lugar al que literalmente podés ir. Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo hashtag Datazo, información completamente inútil pero que se va a quedar agarrada en tu cerebro. Hoy vamos a ver las 10 teorías conspirativas más locas, disparatadas, ridículas o como le quieras decir. Y no es que las otras que suelen rondar por ahí, como no están en este video, no sean disparatadas, pero estas como que son más creativas y además menos conocidas, por supuesto. Acá no vamos a hablar de si la Tierra es o no plana o si el 5G nos daña el cerebro. Eso es para principiantes. Acá vamos a ir a fondo, conspiraciones nivel experto. Vamos entonces, las ordené en un criterio medio raro, que es que de la que me parece más viable a la menos viable. Ninguna es viable, ¿eh? Es que algunas son menos aún, es como ¿qué? Miren. La primera teoría conspirativa que vamos a ver hoy dice que el Titanic no se hundió. Así que al pedo te ahogaste, Leo. Uy, perdón, les spoileé el final. Jack. Jack. ¿Qué dice esta teoría? Bueno, la White Star Line, la compañía que había hecho el Titanic, no había hecho solamente ese barco. Eran tres, el Olympic, el Britannic y el Titanic. El Britannic se lo quedó la Royal Navy y lo convirtió en un barco hospital en la Primera Guerra Mundial, pero los otros dos sí llevaron pasajeros. Pero en 1911 el Olympic chocó contra un barco militar llamado Hawk y quedó muy dañado, y la reparación era carísima, y además luego de un juicio se llegó a la conclusión de que había tenido la culpa el Olympic, así que a la White Star no le iba a pagar nada el seguro. Hasta acá todo datos. Cuestión que la teoría dice que entonces en 1912 hicieron cambiazo, aseguraron el Titanic y después les intercambiaron el nombre. O sea, al Olympic le pusieron Titanic y al Titanic le pusieron Olympic. Y no se permitió un examen público del Titanic antes de zarpar además. Entonces, cuando el Titanic, que en realidad era el Olympic, que se había dañado y lo repararon medio así nomás como para que pudiera seguir navegando, se hundió, la idea era que la empresa cobraba el seguro y además se quedaba con un barco nuevo. Y además la teoría se basa en que hay algunas diferencias entre los diseños y lo que después se vio en las fotos del Titanic. Pero bueno, esas diferencias ya fueron explicadas por historiadores y además se encontró el número de identificación del Titanic en el naufragio que decía que ese póster era el Titanic, y además el costo de construir el Titanic era mucho mayor que el pago del seguro. Pero bueno, eso es lo que dice la teoría, que cambiaron los barcos y que el que realmente se hundió fue el Olympic. Y esta es la que más podría ser de todas las que vamos a ver hoy. Ponele. Biggest ponele ever. La segunda teoría me encanta. Dice que Disney creó la película Frozen para desviar la atención. ¿Qué atención? La de las búsquedas en internet sobre la supuesta criopreservación de Walt Disney. O sea que está congelado, que es otra teoría, pero que esa es ya demasiado conocida como para este video y que además no vamos a debatir. Cuestión que entonces lo que dice esta teoría es que el título de la película fue elegido estratégicamente para que cuando vos busques en internet Disney Frozen te salgan resultados sobre la película en lugar de artículos sobre el bueno de Walt frisado. Los defensores de esta teoría dicen además que Disney podría haber mantenido el título original del cuento La Reina de las Nieves de Andersen, cuento en el que está inspirada la película, porque la verdad que la peli y el cuento son re distintos. Y yo te voy a decir, sí, pudo haber sido por eso, pero entonces en español también tendrían que haberle cambiado el nombre, porque en español también es Frozen, pero si querés información sobre Walt no vas a poner Disney Frozen, vas a poner Disney congelado, y si pones Disney congelado te aparecen una bocha de resultados. Pero hasta acá creo que venimos bastante tranqui en bizarrez, así que vamos a meterle un poco de power con la tercera teoría, que dice que J.K. Rowling no existe. Y estamos en la 3 recién. No me digas nada, ya sé que si googleo hay miles de fotos de la autora de Harry Potter y que ya la vimos hasta el hartazgo a Rowling. No, ese es el punto. Lo que dice esta teoría es que quien quiera que sea esa persona que aparece dando la cara bajo el seudónimo J.K. Rowling no es más que la imagen de un grupo de autores. O sea, que Potter en realidad lo escribieron entre muchas personas y simplemente esta señora es quien pone la cara para decir que es ella, como en una especie de decisión de marketing. Algo similar a lo que existe como teoría de que Mozart no era un solo chabón, sino que era un grupo de compositores que hacían obras bajo un mismo seudónimo, Mozart, y que el flaco era simplemente el que ponía la cara. Bueno, esta teoría, la de Rowling, está basada, por un lado, en algunas palabras que dijo una directora de cine noruega llamada Nina Grunfeld, que dijo básicamente esto, que
la mina es una fachada para un grupo de gente. Pero también en un capítulo de Los Simpsons en el que Lisa descubre que T.R. Francis, la supuesta escritora de los libros de Angelica Batton, es en realidad un grupo de escritores que encuestan a jóvenes y entonces hacen un libro en base a esas encuestas porque ahí saben que ya va a funcionar y le ponen un nombre de un autor falso. Y como sabemos, Los Simpsons tienen mucha data de todo. Everything I believed about young adult literature is a lie. No me digas que te quedaste pensando en la de Rowling, pero ves, no se te puede decir nada que ya lo crees. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué tal si te digo entonces que los Beatles nunca existieron? Esta es tremenda, ¿eh? No estamos hablando de la teoría de que Paul está muerto. Eso ya lo habíamos visto en este video. Y además es como demasiado mainstream para lo que estamos hablando ahora en este. Posta, hay una teoría que dice que los Beatles no existieron, que eran una banda ficticia compuesta por un grupo de actores y que los fans, los conciertos, los viajes y demás eran todo inventado. Y que entonces los que iban apareciendo en lugar de los Beatles, de una banda que nunca existió, eran dobles como muy parecidos y se basan además en esta teoría en que a lo largo del tiempo, si vos vas viendo las fotos, suelen tener algunas diferencias esas fotos en los ojos, las narices, las bocas, las orejas y demás partes del cuerpo. Decir que casi no hay fotos de los Beatles, ¿no? Porque si no, uno podría comprobar. Debe ser de las bandas que más material y evidencia hay en el mundo. Yo creo que debe haber fotos de los Beatles hasta cagando. Pero bueno, ahí tenés la teoría. La quinta teoría dice que los gobiernos o la clase dominante quiere que comamos insectos. Dale. Mira que tiene una patita, espera que le saque la patita. Esta es una teoría que viene de los consejos de expertos sobre comer menos carne y comer más plantas como para combatir el cambio climático. A veces se la usa en un tono sarcástico por quienes están en contra de esto, porque sí hay gente que niega el cambio climático o que dice que no lo provoca el hombre. Y la versión más extrema de esta teoría se llama el Gran Reinicio, que a grandes rasgos sostiene que la élite global planea esclavizar a las masas en una distopía en donde la libertad no existe y los insectos son el único alimento disponible. El único alimento disponible para todos los que no formamos parte de esa élite que se seguiría clavando un bife de chorizo, ¿no? Claro está. Y acá llegando a la mitad del video, mientras te haces una hamburguesita de grillos, te digo que te puedes suscribir. ¿Te perdiste el video en donde hablábamos de que Paul está muerto? ¿O de otras teorías conspirativas de famosos? Bueno, te hubieras enterado si hubieras estado suscrito a este canal. Nada, seguí mirando la hamburguesa de grillos que se te va a quemar. Mirá si la teoría es cierta y este chiste envejece re mal. ¿Qué problema? Y hablemos un poco también de la Tierra, porque ya sabemos que hay mucha gente que está convencida de que la Tierra es plana, por más que sobre evidencia de que no. Pero eso es demasiado normal para este video. Vamos con otra teoría sobre la Tierra, una que dice que la Tierra sí es en efecto un esferoide, pero hueca. En teoría, la Tierra sería hueca, tendría dos aberturas, una en cada polo, aberturas a las que el normal de los humanos no tenemos acceso ni siquiera a ese conocimiento porque están controladas por gobiernos y las élites mundiales y demás. Siempre las teorías terminan ahí, que cuando la evidencia te la tapan los gobiernos. Y debajo de la Tierra, o sea, debajo de donde estamos pisando nosotros, en la parte hueca de la Tierra, digamos, habría de todo. Depende de qué teoría agarres, pero hay teorías que dicen cualquier cosa. O sea, hay una que dice que hay galerías que comunican distintas partes del mundo entre ellas en forma subterránea. Otra que dice que hay civilizaciones vikingas que siguen estando ahí, que el mar entra por el polo norte y sale por el polo sur y que ese mar sería navegable. No sé cómo solucionan el tema de que vos cuando entras con el barco te vas así para abajo, pero bueno, ellos sabrán. Como de tipo quedás para arriba, para abajo, ¿para dónde quedás? No sé. Que hay un sol interior, que hay escondidos nazis después de la Segunda Guerra Mundial. De todo, podés tirar la que quieras, total, da igual. Y me vas a decir, pero hay fotos de los polos, hay mapas satelitales. Bueno, es todo mentira, obvio, es parte de la conspiración. ¿Qué parte no entendés de esto? Y me vas a decir, pero ¿y los estudios de las capas de la Tierra que determinan que hay distintas capas de la Tierra? ¿Y el campo magnético que necesita un conductor eléctrico girando a mucha velocidad en el centro de la Tierra? Todo conspiración, amigo. Todo conspiración. Despertá. Y ya si la teoría de que la Tierra es hueca se choca directamente contra la evidencia, imagínate lo que pasa con la teoría que dice que la Luna no existe. ¿Hay gente que cree esto? Sí. Hay gente que sostiene la inexistencia de la Luna. O mejor dicho, que la Luna no es lo que realmente nos dicen que es. Que no es un cuerpo celeste, sino una
elaborada ilusión creada como siempre por gobiernos y bla 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 bla. ¿Cómo sería esa ilusión? Bueno, ahí medio se dividen entre los que dicen que sería una proyección holográfica, que no sé si existe la posibilidad de hacer una proyección tan grande, y si existe esa posibilidad, imagínate el tamaño del proyector. O que sería una estructura artificial colocada en el cielo o en alguna especie de campana que tengamos arriba o algo, no sé de dónde está colgada esa estructura artificial, o si está girando en órbita nuestra, como si fuera un satélite de alguna forma, pero bueno, que es artificial, que no es un satélite natural, sino que está ahí y que además podría servir como estación de vigilancia para controlar a la población, porque ya que estamos enroscándonos, enrosquémonos del todo, por supuesto. Vamos a full. Para todo esto se basan en algunas supuestas anomalías en fotografías lunares, como algunas sombras incorrectas, ponele, o algunas presuntas estructuras artificiales en la superficie lunar que no deberían estar ahí. Hay algún que otro video en internet con la luna grabada como con ondas, como si vibrara la luna, lo cual te demostraría de que tal vez es una proyección, que esas ondas pudieran haber sido causadas por cualquier otro tipo de cosa, pero bueno, ¿qué le vamos a pedir? Así que nada, capaz es esta la teoría que más te gusta, la de que la luna no existe. Pídeme la luna y te la bajaré. ¿Por qué te la va a poder bajar? Porque está a la mano, porque es artificial o porque no existe. Ahí está la... Se entendió todo. Pero claro, a la luna no podés ir a chequear si existe o no. Entonces es medio tu palabra contra la mía. O sea, quiero decir, no es tu palabra contra la mía. Hay muchísimas evidencias de que la luna es un satélite y existe y demás. Pero claro, me vas a decir que es una conspiración de algún tipo y entonces ahí entramos en un choque en donde... O sea, si yo te digo, pero mirá que los griegos ya hablaban de la luna y en ese momento no había proyecciones holográficas. Bueno, algo me vas a decir ahí. Me vas a decir, bueno, la luna en un momento la destruyeron y la cambiaron por esto para que nadie se dé cuenta. Entonces yo no te puedo decir, vamos y toquemos la luna porque no la podemos tocar. Fantástico. Vamos entonces ahora con la siguiente teoría, que dice que Finlandia no existe. ¿Por qué Finlandia? Bueno, no sé. Cuestión que la teoría dice eso, que Finlandia no existe. Ya sé que podés entrar a internet y sacarte un pasaje de avión hasta Helsinki o cualquier otra ciudad de Finlandia e ir y tocar Finlandia y chequear empíricamente que Finlandia existe y hablar con finlandeses y finlandesas y ver que están ahí y todo. Ya lo sé, no me miren a mí, miren a la teoría. Bueno, ¿qué dice esta teoría? Dice que Finlandia no existe como país, que es un complot internacional entre un montón de países que siguen sosteniendo que Finlandia existe cuando todos sabemos que no. La gente que dice ser de Finlandia también está complotada y en realidad son de Suecia del Este o de Rusia del Oeste, y que el concepto Finlandia sería una especie de país inventado para que los japoneses puedan pescar tranquilos en el mar Báltico desde Rusia. Yendo por Rusia, entran y se pescan ahí. Es más, la palabra Nokia sería como una palabra en clave para el transporte de los pescados. ¡Tuve un Nokia en las manos! Lo tengo por acá guardado, el Nokia. Me hacen enojar. Bueno, esa es la teoría. Tiene como otra medio versión que dice que en el lugar en donde para nosotros en los mapas está Finlandia, en realidad ahí hay todo un mar y en ese mar es donde pescarían los japoneses, porque los japoneses aparecen siempre en esta teoría, no sé por qué, pero sí o sí están los japoneses. ¿Por qué? No hay por qué. Además, si vos lo pensás, ¿cómo se llama el país? Se llama Finlandia, ¿eh? Es el fin de la tierra, o sea que de ahí no debería haber tierra, debería haber mar, porque es el fin de la tierra. Finlandia. Bueno, hermosa teoría. Literalmente podés ir, ver si están pescando los japoneses, podés sacar fotos, podés conocer Helsinki, hablar con gente de ahí, podés sacar un pasaporte, es muy comprobable todo. Pero bancá, que esta que viene ahora es hermosa. Dice que los dinosaurios construyeron las pirámides de Egipto. Esta es fantástica. Hoy les traje falopa de la buena, chicos, no se pueden quejar. ¡Mucha falopa! La frase, igual así como la armé, es medio bait. Lo correcto no sería decir que construyeron las pirámides de los dinosaurios, sino que ayudaron a construirlas, lo cual no aliviana nada, pero bueno. ¿Cómo es esto? Bueno, hay una piedra que se llama la paleta de Narmer, que es una placa de pizarra que se descubrió en 1898, casi terminando el siglo XIX, siglazo. Y esta piedra tiene como unos dibujos así jeroglíficos ornamentales, de los típicos que aparecen en la historia egipcia antigua, y en uno de los lados tiene dos bichos con unos cuellos enormes y cada uno de esos bichos tiene a un egipcio que lo está sosteniendo con una correa. Bueno, cuestión que algunos agarraron esto y dijeron, ah, mirá, esos son dos egipcios llevando unos brachiosaurus.
Y ahí entonces dijeron, cierra todo, está resuelta la construcción de las pirámides. Los egipcios domesticaron estos bichos y los usaron para mover las piedras de las pirámides, que eran pesadísimas, pero como eran dinosaurios tenían mucha fuerza. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Bueno, no veo fallas, salvo porque obviamente estos dos bichos no son dinosaurios, porque los dinosaurios, como sabemos, se extinguieron muchísimo antes de la aparición del hombre en la Tierra. Los dinos la quedaron hace unos 65 millones de años y el hombre está hace apenas 2 millones más o menos. ¿Qué serían los bichos estos? Bueno, los bichos estos serían unos serpopardos, que es como un animal mitológico que es mitad serpiente, mitad leopardo, eso se llama serpopardo. Si ven una luz medio rara de acá, no es que estoy haciendo cuentos de la cripta, sino que me entra la luz de la ventana y me rebota en el piso, chicos. No puedo frenar. A ver si la puedo frenar. Mucho mejor. Y vamos con la última de todas, que es la más bizarra de todas, pero que esta, por suerte, es en joda. Es una teoría que en realidad lo que hace es como burlarse de las otras teorías conspirativas, que dice que los pájaros no son reales. Tal vez lo vieron a este movimiento dando vueltas en internet. Si lo vieron y no le cazaron la onda, sepan que es un movimiento satírico, justamente burlándose un poco de tanta teoría conspirativa descabellada. Esto surgió desde el comienzo como una broma y lo sigue siendo, pero sus integrantes, los que forman parte de esta broma, de la que vos podés formar parte también, decís yo estoy en esta teoría y ya está. Bueno, toda esa gente que lo comparte se mueven como si fueran seguidores postas de una teoría conspirativa real. Hacen reuniones, hacen manifestaciones, todo. Supuestamente lo que dice esta teoría es que en algún momento los pájaros sí existieron, los pájaros de verdad, y el gobierno los eliminó a todos y los reemplazó por drones de vigilancia, que son los pájaros que vos ves. Voz clave incorrecta. Un segundo. Tienen página web, tienen mucho merchandising muy lindo, un Instagram con bocha de seguidores y cada tanto hay alguna reunión con movilizaciones y demás a la que vos te podés sumar y a cagarte un rato de risa. Y estas fueron las teorías. Yo me quedé con ganas de más. Creo que deberíamos inventar una propia. Una teoría de algo que sea así como muy descabellado, pero que igual tenga como una cosa. Como por ejemplo, no sé, que si te da hipo es porque tenés un microchip implantado a través de una vacuna, por supuesto, y que el hipo es la forma que tiene ese microchip de comunicarse con otro microchip de otra persona que tengas cerca en código. Como si fuera una especie de código Morse. Como el microchip no tiene parlantito, te usa a vos, pero como él no te puede hacer hablar lo que él quiera, lo que hace entonces te hace hipo y entonces así, y ese es un código que recibe el otro microchip, como para pasarse data, un Bluetooth. No veo absolutamente ninguna falla en esta teoría, además. Es como, podría ser, ¿por qué no? Ahora, a partir de hoy, soy fanático de esta teoría, de la teoría de que el hipo es el código de comunicación de un microchip que tenés implantado y no lo sabes. Si encontrás alguna falla, déjamelo en los comentarios y yo te voy a decir cuál es el argumento respecto a eso. Probablemente es que todo sea parte de una conspiración. Y si no, mírate alguno de los dos videos que vienen ahora al final. Los quiero un montón, gente. Nos vemos la próxima. Chao. Chatarrero. Me viene siguiendo el chatarrero. Donde me voy viene.